Fernando Casanova, teólogo, y arzobispo Carlo María Viganò, fuera de la Iglesia Católica. El arzobispo Carlo María Viganò fue excomulgado por cisma tras expresar su rechazo a la autoridad del Papa Francisco. Esto fue anunciado del Vaticano el viernes 5 de julio de 2024. Su caso tiene una similaridad al exprotestante convertido Fernando Casanova, un teólogo y gran predicador que dejó la Iglesia Pentecostal al descubrir la verdad en la Iglesia Católica. Desde 2002 ha sido un gran predicador y apologeta católico. Fue director de varios programas de televisión de la cadena católica EWTN. En realidad es una gran pérdida de la Iglesia Católica. En primer lugar, el arzobispo Carlo María Viganò es un gran defensor de la fe y la tradición católica. Es un instrumento de la verdad que fue callado oficialmente por decir la verdad. Igualmente hay muchos obispos y sacerdotes que desean decir la verdad, pero prefieren hacer silencio para evitar confrontación con la autoridad jerárquica de la Iglesia y la posible excomunión. Asimismo, Fernando Casanova fue un gran apóstol de la religión católica, hasta el punto de convencer muchos de sus anteriores colegas protestantes al catolicismo. Pero algunos cambios que se han presentado en la Iglesia no le permitieron seguir. No perseveró. Nosotros también podemos escuchar o ver cosas terribles en la Iglesia, pero eso no quiere decir que la Iglesia está mal, porque ella es el cuerpo de Cristo. No podemos abandonarla. La parte humana puede fallar, pero no la parte divina. ¿Hasta dónde ha llegado la Iglesia que estos dos personajes ya no pueden estar en ella? Encontramos la respuesta en la Iglesia misma, que está sufriendo una cantidad de innovaciones, modernismos y reformas que se alejan de la Iglesia fundada por Cristo. Una nueva Iglesia que se acomoda al pecado del hombre y que se asocia con religiones paganas, con la masonería, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que está a favor del aborto, el homosexualismo, la eutanasia y otras leyes anticristianas. Además, esta iglesia moderna se acomoda a la corriente actual del mundo. ¿Y qué debemos hacer los laicos ante los problemas internos de la iglesia? Debemos mantener nuestra fe en estos tiempos de apostasía. No debemos seguir las herejías que se escuchan, ni irnos en contra de la Iglesia. Es cierto que en muchas diócesis hay sacerdotes que actúan como si no tuvieran la vocación sacerdotal o que hacen muchas cosas controversiales. Pero debemos recordar que el sacerdote es consagrado para siempre en la Iglesia para administrar los sacramentos y ningún hombre en la tierra tiene igual dignidad para perdonar los pecados o consagrar el cuerpo de Cristo que desciende al altar durante la consagración del pan y el vino. Si por alguna razón no nos gusta un sacerdote, debemos simplemente orar por él y, si nos es posible, buscar otra iglesia cercana. Nada de lo que ocurra en nuestra Iglesia Católica puede ser motivo para que la dejemos. Es peor que abandonar a nuestra propia madre, que abandonar nuestra fe. La Iglesia es la única que nutre nuestras almas para la vida eterna. Muchas personas han perdido la fe por causa de malos sacerdotes o por causa de la rabia que pueden haber sentido en contra de la Iglesia o alguno de sus miembros. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y Él nos habla a través de ella. Juan 6, versículos 68-69.
¿También ustedes quieren dejarme? A esta pregunta el apóstol San Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y a la Iglesia nosotros debemos responder: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú, la Iglesia Católica, tienes el pan de la vida que recibimos en la Sagrada Eucaristía. Jesús nos asegura en su palabra, Mateo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre para aceptar la doctrina de la Sagrada Eucaristía, allí estoy yo en medio de ustedes. Jesús nos dice en realidad: allí donde haya, aunque sea un sacerdote y un fiel, allí está mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. La Iglesia no es un edificio hecho con manos de los hombres. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, creada por Él mismo, cuyas células son las almas. Efesios 4, versículos del 5 al 6. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esto nos dice que solo hay una sola Iglesia, razón para no abandonar la Iglesia de la verdad. El hombre puede distorsionar la verdad, pero Cristo no. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, versículo 18: Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor habla de una sola Iglesia. Esta es la Iglesia de Pedro, la Iglesia Católica. Hermanos y hermanas, tengamos perseverancia. Mateo 24, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. El apóstol Santiago en capítulo 5, versículo 16 nos dice: Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. Solo en nuestra Iglesia nos confesamos ante Cristo a través del sacerdote. Oremos por todos los sacerdotes de la Iglesia. Oremos para que todos encuentren a Cristo en nuestra Iglesia Católica, y oremos por nuestros hermanos para que no pierdan la fe.